Cuarta parte de Entre lo que fingimos y lo que somos. Capítulo 14. Jaque al rey. La estrategia comenzó con una verdad incómoda. Sarocha tenía contactos, medios, abogados, firmas de seguridad digital, gente que debía favores, gente que hablaba solo cuando ella hablaba. Pero era Rebecca quien conocía la mente de Eng, sus rutinas, sus puntos ciegos, su ego, su hambre de espectáculo. No podemos atraparlo con pruebas técnicas, dijo Rebecca, mientras deslizaba una carpeta de fotos y documentos sobre la mesa del despacho. Lo ha hecho demasiadas veces, sabe cómo borrarse. Entonces, usaremos su vanidad, respondió Sarocha, su necesidad de ver su reflejo en todas partes. El plan era simple en papel, peligroso en ejecución, una presentación exclusiva, una supuesta alianza internacional entre Sarocha y un inversor ficticio, un evento público, con prensa, focos, micrófonos, cebo perfecto, porque Eng no resistía la posibilidad de mostrarse por encima, de aparecer como el titiritero invisible, y cuando lo hiciera, Sarocha tendría preparada la segunda parte, un testigo protegido, un ex socio que había aceptado hablar a cambio de inmunidad, y un equipo legal con pruebas listas para entregarse en vivo, si era necesario. La noche del evento llegó como una tormenta contenida. Rebecca vestía de negro, fuerte, serenísima, un vestido de líneas limpias, espalda descubierta, cuello alto, una presencia que silenciaba la sala sin necesidad de palabras. Sarocha, a su lado, irradiaba elegancia en cada gesto, cabello recogido, un conjunto de seda color marfil, labios secos pero firmes. No era una ejecutiva, era una declaración. Se tomaron de los brazos unos segundos antes de entrar, no como mujeres que fingían, como aliadas, como dos que han estado al borde y han decidido regresar juntas. Los periodistas comenzaron a llegar, focos, voces, nervios, y entonces, Eng, traje oscuro, perfume conocido, sonrisa venenosa, entró como si ya hubiera ganado. «¿Qué teatrales?», dijo al acercarse, con esa voz que aún intentaba sonar íntima, como si le hablara solo a Rebecca. «No era más fácil darme lo que pedí». Rebecca se giró lentamente. Sus ojos eran vidrio negro. «Lo que tú pediste ya lo tienes, atención, pero ahora tendrás algo más». Dio un paso atrás, alzó la mano. Un dron sobrevoló la sala en silencio, y en la pantalla gigante del fondo comenzaron a proyectarse imágenes filtradas en vivo. Correos electrónicos, audios, transacciones, pruebas, nombres, fechas, todo lo que Eng había hecho, todo lo que había negado. Los murmullos se volvieron gritos, los flashes, explosiones. Eng palideció, por primera vez, sin sonrisa. Sarocha lo miró sin moverse, sin pestañear. «Bienvenido a tu última función», dijo. En segundos, todo se volvió caos. Periodistas empujando, micrófonos buscando declaraciones, agentes entrando por las puertas laterales. Eng intentó moverse, pero ya era tarde. Las esposas sonaron con un clic seco, como un cierre de telón. Horas después, el ático, silencio. Rebecca se desplomó en el sofá. No lloró, no habló, solo respiró, como si por fin pudiera hacerlo sin miedo. Sarocha apareció desde la cocina. 2 copas de vino. Le puso una copa en la mano sin decir nada. Luego se sentó a su lado, cerca, más cerca que nunca. «No sé quién eras antes», dijo, mirándola, «pero me gusta quién eres cuando decides luchar». Rebecca se giró, lenta, «Y a mí me gusta quién soy cuando no estoy sola». Las palabras flotaron entre ellas, y luego, el silencio volvió, pero no era pesado, era nuevo, era como un cuenco tibio que envolvía los gestos. Sarocha deslizó los dedos por la muñeca de Rebecca, apenas rozándola. «¿Puedo?», susurró. Rebecca asintió, sin hablar. Sarocha tomó su mano y la llevó a su regazo. La sostuvo, como quien no se atreve a soltar algo frágil, como quien, por fin, no quiere protegerse. Sus cuerpos se giraron, el contacto se amplió, muslos rozándose, rodillas alineadas, dedos entrelazados, y luego, con lentitud, como si el tiempo fuera un animal, que no debía asustarse, Sarocha alzó la mano libre y la llevó al rostro de Rebecca, acarició su mejilla, su cuello, el nacimiento del mentón. Rebecca cerró los ojos, su respiración cambió. Sarocha se acercó, no la besó, solo apoyó la frente contra la de ella, y en ese roce quieto, tembloroso, se dijeron cosas que las palabras no alcanzaban. «Estoy aprendiendo a no huir», dijo Rebecca, apenas audible. «Y yo», respondió Sarocha, «estoy aprendiendo a quedarme». Los labios se buscaron, pero no se encontraron aún, solo se rozaron, una vez, otra, hasta que el deseo se volvió suspiro, y el suspiro, un beso leve, húmedo, incompleto, no definitivo,
pero necesario, un beso que abría puertas, que no pedía perdón, que no prometía para siempre, pero sí el ahora. Cuando se separaron, sus frentes seguían unidas, los ojos cerrados, las copas intactas. El vino podía esperar. Lo que no podía esperar más era lo que por fin había comenzado a florecer entre ellas. Capítulo 15. Lo que queda después. La prensa no tardó en devorar la noticia. Empresario tailandés arrestado por fraude masivo. Caída del magnate Engas Avarid sacude el mundo financiero. El giro inesperado. Dos mujeres, una alianza y la verdad. Las fotos eran inevitables. Sarocha, de pie con la espalda recta frente a los micrófonos. Rebeca, a su lado, impasible y radiante como una sentencia. Juntas, no en actitud romántica, pero tampoco indiferente. La complicidad era evidente. El silencio cómplice se había convertido en acto público. Pero cuando las luces se apagaron, cuando los titulares giraron hacia nuevos escándalos, quedó algo mucho más difícil que cualquier confrontación: aprender a vivir sin mentiras, sin necesidad de esconderse ni aparentar, sin miedo, o al menos, aprendiendo a no cederle tanto espacio. El contrato expiró hace 2 semanas, dijo Sarocha una mañana, apoyada en el marco de la puerta. Llevaba el cabello aún húmedo de la ducha, una camisa blanca sin abotonar del todo, y en los ojos, algo que no sabía si era defensa o nostalgia. Rebeca la miró desde el suelo. Estaba reorganizando sus papeles, sacando libros de una caja que nunca llegó a deshacer del todo. Las maletas seguían intactas, pero en el fondo del armario. «Podrías irte, si quisiera», repitió Sarocha, la voz más baja, más quebrada. Rebeca respiró hondo. Dejó el libro que tenía entre las manos. Se puso de pie sin apuro. «No firmé por comodidad, Sarocha. Firmé porque necesitaba tiempo para recordar quién era sin miedo. Quería escapar. Ahora me quedo, porque elijo quedarme, porque no hay otro lugar donde quiera estar. Mi lugar está aquí contigo, si tú quieres, claro». Hubo un silencio suave, como una pausa larga entre latidos. Sarocha no respondió de inmediato. Solo se acercó y, con la mano temblando un poco, le ofreció una llave distinta. No era de la habitación, era de su parte de la casa, del lado donde dormía, donde trabajaba, donde dejaba el teléfono sin contraseña, y tal vez del corazón. Rebeca la tomó sin palabras. No la colgó en ningún llavero, solo la sostuvo, como se sostiene algo que aún arde. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Rebeca observó a Sarocha desde el umbral de su habitación. Estaba de espaldas, sin camisa, revisando documentos iluminados solo por la lámpara del escritorio. Cabello suelto, espalda tensa, cansada, hermosa. Caminó hacia ella sin ruido. Se detuvo justo detrás. Le quitó los papeles de las manos con delicadeza, dejándolos sobre la mesa. «Basta de pensar», susurró. Sarocha la miró por encima del hombro, sorprendida, sí, pero también vulnerable, como si aún no supiera si podía permitirse soltar el control. Rebeca se sentó con decisión sobre su regazo, con las piernas a ambos lados, rodeándola. Sus caderas encajaron como si llevaran años buscándose. Sus manos subieron a su rostro, a su mandíbula, a ese lugar donde siempre apretaba la tensión. «No estoy aquí por un papel», dijo, con la voz apenas temblando. «Estoy aquí porque quiero desarmarte y quedarme». Sarocha apoyó la frente en la de ella. Respiró hondo. Sus manos la sostuvieron con cuidado, como si aún dudara si era real. Los dedos de Rebeca bajaron por sus clavículas, por el nacimiento de los senos, hasta apoyarse en el centro de su pecho. Sintió el latido, la vida, el miedo contenido. Besó su cuello despacio, lento, después su clavícula, después el hombro, después el centro exacto donde la piel dejaba de esconderse. «Déjame guiarte yo», susurró. Sarocha cerró los ojos, y no discutió, solo la siguió. Se desnudaron sin apuros, sin urgencias, como si cada prenda dejada a un lado fuera una defensa menos. No fue una explosión. Fue un descenso, cálido, sin miedo. Los dedos de Rebeca trazaron mapas nuevos sobre la piel de Sarocha. Se detuvieron donde ella temblaba. Avanzaron donde ella exhalaba. La amó con la ternura de quienes ya han sido rotos antes, con la precisión de quien escucha el cuerpo del otro como un lenguaje secreto, con la calma de quien no necesita conquistar, solo quedarse. Sarocha la exploró como quien encuentra un hogar inesperado. Sus labios no pedían, daban, no urgían, invitaban. La noche fue suya, no en el sentido carnal del dominio, sino en la entrega honesta, desnuda también de miedo. Un pacto sin palabras, un renacimiento silencioso. Horas después, cuando todo ya era tibieza, cuando sus cuerpos seguían entrelazados pero sin tensión,
Rebeca apoyó la cabeza en el pecho de Sarocha. Jugó con la yema de los dedos en la línea de su abdomen. ¿Tú también tienes algo que ocultar?, preguntó, no como acusación, sino como quien ofrece espacio para decir la verdad. Sarocha la miró, no con alarma, sino con una honestidad cruda. Claro que sí, mi miedo de perder esto, de que algún día decidas que fue solo una etapa, un refugio temporal. Rebeca subió el rostro, la besó justo debajo del mentón, después en el centro del pecho, después en la cicatriz apenas visible junto a su costilla. Entonces hagamos que no lo sea, y no hubo promesa más fuerte que esa, ni anillo, ni contrato, ni discurso público, solo dos mujeres que descubren el amor, que aprenden a entregarse sin reservas, sin miedos, sin dudas, y ahora sabían exactamente cómo proteger lo que estaban empezando a construir, juntas, sin prisas, pero sin vuelta atrás. Capítulo 16. La cotidianidad del amor. No hubo un día exacto en que las cosas se acomodaron. No hubo una fecha señalada en el calendario, ni una ceremonia que marcara la transición. Solo pequeñas escenas cotidianas que, al mirarlas en conjunto, comenzaron a formar un relato nuevo. No perfecto, pero sí real. Lo que antes era un contrato ahora era rutina. Lo que fue refugio se volvió hogar, y lo que fingieron ser dejó de necesitar justificación alguna. La primera vez que Rebeca se enfermó, fue como si el mundo se achicara. Una congestión, fiebre moderada, tos persistente. Nada grave, pero suficiente para sacudir el ritmo de ambas. Sarocha canceló 3 reuniones internacionales, y dejó a su asistente con una lista de excusas que no soportaban preguntas. Apareció en la puerta del dormitorio con una bolsa de medicinas, una manta térmica, y algo en los ojos que parecía más vulnerable que cualquier síntoma. No soy de porcelana, protestó Rebeca, voz gangosa y mirada brillante por la fiebre. Lo sé, pero tampoco eres reemplazable, respondió Sarocha, arrodillándose junto a la cama con una taza de caldo. La cuidó con una devoción torpe y silenciosa. Le leyó partes del periódico con voz seria y fingida neutralidad. Se tragó una comedia romántica que juró detestar, pero que citó de memoria una semana después. Esa noche, Rebeca se durmió sobre su pecho, enredada en la manta y en sus brazos, y Sarocha, que solía dormir sola y con la luz apagada, no quiso moverse. Sintió que cuidar a alguien no era una obligación, sino un privilegio, y al despertar, al ver que Rebeca aún respiraba tranquila, supo que el nosotras había empezado. La llegada de los días tibios trajo consigo una prueba más compleja que cualquier contrato. La familia de Rebeca. ¿Estás segura de que quieres que los conozca?, preguntó Sarocha, insegura por primera vez en mucho tiempo. No, pero si esto es real, deben verte. Y tú debes verme con ellos, respondió Rebeca, con los ojos puestos en algo más allá de la ventana. Fueron 2 días de sobremesas largas y risas tensas, anécdotas viejas repetidas entre copas de vino, preguntas incómodas, sonrisas a medio camino. Sarocha, más acostumbrada a juntas corporativas que a cenas familiares, se sintió fuera de lugar, hasta que la madre de Rebeca, en mitad de un silencio, le tomó la mano. No me importa cuánto dinero tengas, pero si le rompes el corazón, no necesitarás enemigos, me tendrás a mí. Sarocha la miró con respeto genuino, y asintió con la misma gravedad con la que firma contratos millonarios. Entonces, más vale que aprenda a hornear como usted, y lo hizo. Quemó galletas, arruinó un bizcocho y llenó la cocina de humo. Pero Rebeca rió como hacía tiempo no reía, y esa risa, más que cualquier aprobación, fue la confirmación de que el vínculo era real. Las primeras semanas fueron un ensayo torpe de convivencia. Convivir de verdad era muy distinto a fingir una relación. Ahora compartían todo. Sarocha descubrió que Rebeca hablaba sola mientras cocinaba. Rebeca descubrió que Sarocha cantaba en voz baja cuando no creía ser escuchada. Tuvieron domingos sin maquillaje, sin trajes, con risas compartidas en el sofá, y silencios cómodos en habitaciones distintas, con discusiones por si el papel higiénico debía ir arriba o abajo, o si las toallas estaban dobladas mal. Cada pelea menor terminaba en carcajadas o reconciliaciones suaves entre besos de disculpa. Una noche, sin avisar, Sarocha despertó sudando. Pesadilla, imágenes que no quiso describir. Rebeca, aún somnolienta, la abrazó por detrás y le susurró que todo estaba bien, aunque no supiera qué ocurría. Y en el fondo de ese abrazo, Sarocha supo que por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba sola. El fin de semana siguiente fue la visita a los padres de Sarocha. El ambiente era mucho más formal, lleno de protocolos,
platillos bien elaborados, vino caro y personas de servicio pendientes a toda necesidad. Rebeca se sintió incómoda. No le gustaban los espacios tan cuidados y protocolares. Sin embargo, al pasar los minutos se sintió acogida por sus ahora suegros, quienes la recibieron con los brazos abiertos. Un sábado cualquiera, la ciudad crujía bajo hojas secas, y el sol colgaba perezoso sobre los árboles del parque. Caminaban tomadas de la mano, cuando vieron a un niño caer de su bicicleta. Un grito corto, llantos, rodillas raspadas. Rebeca fue la primera en agacharse. Sarocha, detrás, con el rostro lleno de una preocupación que no sabía cómo nombrar. El niño no tenía más que un rasguño, pero lloraba como si el mundo se hubiese roto. La madre agradeció. Rebeca sonrió, y, de pronto, al girarse, lo dijo: «Te verías bien como mamá». Sarocha no respondió. Solo la miró con algo en el pecho que no sabía si era vértigo o deseo. Y esa noche, cuando Rebeca dormía, buscó artículos sobre maternidad compartida, sobre donantes, sobre modelos familiares diversos. No hablaron del tema. No hacía falta. La semilla estaba plantada, y ambas sabían que algún día brotaría. Capítulo 17. Las dos promesas. Pasaron 2 años desde aquella primera noche en que Rebeca eligió quedarse. 2 inviernos y 2 primaveras. 2 otoños y 2 veranos de aprenderse con paciencia, de desaprender heridas sin prisa, de construir no solo un hogar, sino un lenguaje propio, donde el amor no tenía que gritar para ser escuchado. Sarocha, que solía tener el control de todo, había aprendido a soltar. Rebeca, que antes desconfiaba de la permanencia, ahora miraba los calendarios con esperanza. Ambas se sostenían en un equilibrio imperfecto, hecho de gestos cotidianos. Una taza caliente en la madrugada, un mensaje que decía «llega segura», una mirada que bastaba para saber que la tormenta pasaría. Y fue en esa nueva quietud que decidieron ir más allá. Ser madres. Rebeca sería la madre gestante, Sarocha, la madre biológica. No fue una decisión tomada entre copas de vino ni en noches de romanticismo. Fue entre silencios largos, preguntas honestas y miedos compartidos. Y si algo sale mal, entonces, lo intentamos juntas. Y lo intentaron. 2 veces. 2 negativas. 2 duelos pequeños, silenciosos, que no se gritaron pero que las desvelaron en más de una noche. Hasta que una tarde de otoño, el viento trajo algo distinto. La caja en la cocina. Rebeca no lloró al ver las 2 líneas. Se quedó sentada en el borde de la silla, con el test sobre la mesa y las manos temblorosas sobre el regazo. Sentía algo suspendido entre el asombro y la incredulidad, como si el mundo se hubiese contenido en ese instante. Cuando escuchó la puerta cerrarse, escondió el test en el cajón y puso una pequeña caja blanca sobre la mesa. Sarocha llegó cansada, con el cuello tenso y los hombros cargados del día, pero se detuvo al ver su rostro. «¿Estás bien?», preguntó, dejando su bolso a un lado. Rebeca señaló la caja, sin decir una palabra. Sarocha la abrió lentamente. Dentro, un body diminuto de algodón blanco, con letras bordadas en gris muy suave. «Nos veremos en otoño». Hubo un segundo de vacío. Luego parpadeó. 1 vez, 2. Su respiración se hizo lenta, profunda. Levantó los ojos. «¿En serio?». Rebeca asintió. Ni siquiera sonrió. No podía. Era demasiado. Sarocha se acercó, le tomó la cara entre las manos y la besó en la frente. «¿Cómo te sientes?». «Estoy aterrada y feliz, pero mucho más aterrada que feliz». «Yo también», susurró Sarocha. «Pero me haces muy feliz, Rebeca. Mucho más de lo que crees». La abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de su cuerpo, como si de pronto las dos comprendieran que ese amor ahora tenía forma, peso, futuro. Durante los meses intermedios, no fue perfecto. El embarazo vino con náuseas, insomnios, cambios de humor abruptos. Hubo noches en las que Rebeca se despertaba llorando sin motivo, con los ojos empañados y las manos apretadas contra el vientre. Sarocha se sentaba a su lado, en silencio, dejándole espacio, y solo la abrazaba cuando ella lo pedía. «No me reconozco», decía a veces Rebeca. «No necesitas ser la misma», respondía Sarocha. «Estamos cambiando juntas». Y era cierto, descubrieron nuevos rituales. Rebeca escribía cartas al bebé que escondía en un cuaderno azul marino. Sarocha le hablaba al vientre cada noche, como si el niño ya pudiese entenderla. «Hola, pequeño», decía, tocando la piel tibia y tensa. «Soy la que va a quemar tus tostadas, pero va a leer contigo todas las noches. La que va a darte miedo cuando maneje, pero también la que te va a defender de todo». Una noche, mientras pintaban juntas la cuna de madera,
Con las manos llenas de manchas celestes y olor a barniz fresco, Rebeca dijo: «Si esto es un sueño, no quiero despertar». Sarocha se detuvo, la miró. Tenía pintura en la nariz y cansancio en los ojos, pero también una luz que no había visto antes. «Entonces déjame hacer una promesa», susurró. «Viviremos en este sueño, pase lo que pase». La otra promesa. No hubo anillos escondidos en pasteles ni fuegos artificiales, solo una habitación en penumbra, una cuna sin terminar, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, como un eco suave. Sarocha se arrodilló frente a ella, no por protocolo, sino porque por primera vez se sintió completamente desnuda ante alguien. «Rebeca, sé que eres mi esposa, por el contrato que firmamos, pero quiero hacerlo bien esta vez, no por trámite. Quiero lo simbólico, quiero el recuerdo de nuestra perfecta unión, que cuando estemos mayores y nuestros hijos crezcan podamos mostrarle cómo fue uno de los días más felices de nuestras vidas». Rebeca tembló. Las lágrimas llegaron antes que las palabras. «¿Quieres casarte conmigo, esta vez de verdad?». Ella no respondió con palabras. Se arrojó a sus brazos. Las dos lloraron, entre risas temblorosas y besos torpes. «Sí, claro que sí». El día que nació el mar. El parto fue largo, intenso, horas que parecieron días. Sus manos entrelazadas hasta entumecerse. Los gritos, el sudor, la incertidumbre. Sarocha jamás había tenido tanto miedo. Pero cuando escucharon el primer llanto, el tiempo se detuvo. «Es una niña», anunció la enfermera. Sarocha se quebró, lloró en silencio, con la frente pegada a la de Rebeca, ambas cubiertas de lágrimas y amor. «Bienvenida, Mar», susurró ella, «como ya lo habíamos decidido, porque ese nombre contenía todo lo que habíamos navegado para llegar hasta aquí». Esa noche, en la habitación del hospital, las tres durmieron juntas por primera vez. Mar en los brazos de Rebeca, Sarocha rodeándolas como un escudo invisible. No hubo promesas vacías, solo miradas, solo manos que sabían lo que costó llegar ahí. Una familia, una promesa cumplida, y otra apenas comenzando. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir, y seguir disfrutando de la historia.